Recording is on. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se me ocurrió hacer una pequeña reflexión en torno al Día del Maestro, aprovechando que hoy es el día. Pues me gustaría simplemente comentar algunas cosas que me parece importante que como docentes no debemos de olvidar y no debemos de pasar de largo. Entonces, solo está mi imagen ahí temporalmente, y para poder, comentarles mis reflexiones, pues la voy a quitar tantito. Bueno, me parece que nos estamos enfrentando a un momento histórico muy importante, ahora con todo este asunto de la cuarentena y de la pandemia. Es un momento histórico que nos implica varios retos, ¿no? Primero por el asunto del distanciamiento social, de la dificultad de encontrarnos físicamente, lo cual tiene muchas implicaciones para el asunto de lo social y la forma en la que nos vinculamos, pero que al mismo tiempo eso está llevando al cuestionamiento de muchos paradigmas y de muchas visiones de mundo que habían defendido que el sistema económico político actual en el que estamos viviendo, pues era el último o era el mejor, ¿no? Todas estas tesis, ¿no? Del fin de la historia, en algunos lugares se están poniendo en entredicho, pero también se está poniendo en entredicho la manera en la que nos habíamos relacionado con nuestra propia individualidad, perdón. Entonces me parece que justamente este momento histórico puede implicar un cuestionamiento a ese sistema económico y social. Eso implica que, desde mi perspectiva, ser docente implica que tenemos la oportunidad de acompañar en estos procesos de cuestionamiento. Me parece que estos procesos de cuestionamiento, y como lo dice Freire, son procesos que se dan colectivamente, ¿no? Es decir, nos educamos entre todos de manera colectiva para poder construir conocimiento o perspectivas de mundo. Y creo que una de las grandes preguntas que nos debemos hacer ahora como docentes, más allá de esta locura de querer dejar muchas tareas, mandar un montón de PDFs, tratar de mantener los parámetros o los estándares de evaluación intactos o muy similares a como estábamos antes, creo que es importante preguntarse cuál es el vínculo de los estudiantes con la realidad social que les rodea en este momento. Y creo que a partir de eso se puede aprovechar bastante para hacer ese acompañamiento en los procesos de cuestionamiento de esa realidad social. Creo que es importante en este momento que tengamos esa capacidad de cuestionar y de poder vincularnos con la realidad social más allá de la teoría, al menos momentáneamente, porque finalmente una de las tareas del docente es a apoyar a los alumnos para que ejerciten ese acto de pensamiento. Entonces eso implica que practicar ese acto de pensar, no solamente desde lo teórico, tiene que estar directamente involucrado con el vínculo con la realidad social misma. Eso significa, en términos como lo diría Hugo Semmelmann, por ejemplo, significa colocarnos frente a la realidad presente. Y entonces platicaba en una sesión que tuve con otra maestra, Senia, nos comentaba de esta locura en la que por mantener esos parámetros educativos, esos parámetros de evaluación, parecería ser más importante que entonces como docentes continuemos con la currícula, aún a pesar de todo este vínculo que se ha trastocado para todos y todas nosotras relacionadas con esa realidad social. Entonces, simplemente para cerrar, porque esta reflexión pretende ser corta, creo que en este Día del Maestro debemos de refrendar que no debemos asumir el rol solamente de administradores y gestores de contenidos curriculares. Me parece que eso nos desvincula de los estudiantes, nos desvincula de la realidad social y de nuestra labor y responsabilidad y compromiso social que tenemos como docentes. Y entonces, de repente, si se vuelve más importante mandar muchos PDFs y continuar con la currícula sin que esto también tenga esta pregunta que les propuse y que pues atraviesa también, ¿no? Este asunto de, pues, de cuestionarse cuál es el vínculo de los estudiantes con la realidad social que actualmente les rodea. Entonces, transitaremos, ¿no? A lo que Freire llamaba, pues, la educación bancaria. Y entonces finalmente me parece
para concluir que ese acto de pensamiento que debemos de ejercitar en los estudiantes tiene que llevarlos a potenciar su capacidad de construir. Si el acto de pensamiento no les permite al mismo tiempo desarrollar su capacidad de construcción, me refiero de construir relaciones sociales diferentes, de construir proyectos sociales, proyectos personales, de una manera crítica, de una manera consciente. En ese sentido, Semmelman también lo llamará nuestra capacidad de hacer historia, ¿no? De construir un sentido. Entonces me parece que simplemente estamos asumiendo el rol de un maestro que simplemente se encarga de administrar y gestionar contenidos curriculares, y me parece que en este Día del Maestro debemos de quitarnos ese rol que muchas veces nos han obligado a asumir en varios espacios institucionales, y más bien trabajar con este momento histórico y aprovecharlo para trabajar paralelamente esos contenidos curriculares que sí son importantes, ¿cierto? Pero que si están desvinculados del momento histórico presente que los estudiantes están viviendo y está desvinculado de su capacidad de construcción, entonces me parece que como docentes, pues nuestro papel será limitado. Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar esta pequeña reflexión. Era algo que tenía pues ahí atorado en mi corazón, como poder hablar un poquito de este asunto de la docencia. Y bueno, muchas felicidades a todas, a todos, y espero que podamos seguir construyendo una docencia comprometida con la realidad social y no con las gestiones curriculares.